vamos un poquito atrasados. Así que a partir del martes vamos a seguir con las exposiciones y la siguiente semana que nos tocaría virtual vamos a tener a quien le corresponda o a quien le toque la exposición de ustedes también de manera virtual, porque si no, no vamos a terminar. No sé cómo estamos con el informe final. Recuérdense que me lo tienen que entregar en una fecha determinada, porque yo todavía lo tengo que calificar y subir, y tenemos fecha límite para subir las calificaciones a la página. No sé cómo van con su informe final. Ninguno sabe. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Fíjese que sí, hicimos un grupo donde estamos todos los coordinadores de cada grupo que pasó a exponer, y ya la mayoría, si no estoy mal, ya todos pasaron sus partes que le correspondió a cada uno y sus conclusiones y recomendaciones. Solo sería que los que están encargados de unificarlo lo terminen unificando. Sí, Ya. yo digo que ya sería pronto que Sí, se lo envíen. Ok, se los voy a agradecer mucho porque la verdad es que yo todavía tengo que calificar eso, terminar de calificar las exposiciones y todos los demás ítems de la investigación para poder subir las notas ya finales, ¿verdad? Y ya solo quedaríamos en espera del examen final. Pero ya solo tenemos prácticamente 3 semanas. La semana que viene, que nos toca presencial, que la vamos a aprovechar para exposiciones, y luego tenemos la siguiente semana que nos toca virtual, que también van a ser exposiciones, y la última semana ya que nos toca presencial, entonces ahí ya va a ser cátedra directa, ¿verdad? Para terminar el curso, que ya estamos prácticamente concluyendo, ¿verdad? Así que, por favor, les ruego que me envíen a la brevedad posible el informe final para que no nos atrasemos en el calendario. Entonces, vamos a continuar ahorita con la clase. Les voy a compartir las diapositivas. Ahí me avisan cuando ya le llegue la imagen, por favor. Sí se ve, licenciada. ¿Ya? Ok, muchas gracias. Bien, el día de ayer nos habíamos quedado... Bien, por aquí esta es la última diapositiva que habíamos visto, en donde teníamos pues que la planificación nacional es un proceso social con varias etapas que hace uso de métodos racionales. Esto es porque como proceso social, y básicamente busca el desarrollo a través de consultas, desarrollo de ideologías, participación popular, etc. Como hemos visto, pues este tipo de actividades se llevan a cabo en el seno de los consejos de desarrollo, en donde, digamos, a través del sistema, pues hay participación de toda la sociedad guatemalteca.
Luego, pues tenemos varias etapas. Algunas de estas etapas son técnicas o científicas y las otras son políticas, en la que interviene la ideología del partido gobernante. Efectivamente, como hemos venido conversando, todo lo que es el proceso de elaboración de planes, que es coordinado por la Secretaría de Planificación, por un lado, y por el otro también con la Dirección Técnica del Presupuesto, que es la encargada pues de la asignación de los recursos financieros. Estas son etapas eminentemente técnicas en las que intervienen procesos científicos de investigación y todo lo que es relacionado con la formulación propiamente de los planes de desarrollo. Nuevamente, posteriormente, pues hay una etapa de tipo eminentemente político, que es cuando ya el plan pasa a discusión y aprobación al Congreso de la República. Aquí, pues obviamente sabemos que los diputados son personas que pertenecen a partidos políticos y que hay, digamos, un sinnúmero de ideologías que están detrás de cada uno de los partidos políticos y que también hay intereses propiamente, digamos, de los gobernantes. Generalmente, pues, el que más influye, pues, va a ser el partido que está en el gobierno de turno, pues, ¿verdad? Entonces, generalmente, pues, sus ideas, su forma de concebir la realidad, el concepto que ellos tengan de desarrollo para el país, pues es el que va a prevalecer ahí y muchas veces, pues, aun cuando esto no esté acorde con los aspectos científicos y técnicos que fueron tomados en consideración en la etapa de la formulación de los planes, pues finalmente son ellos los que aprueban el presupuesto de la nación, que es la materialización de la planificación. Pues ahí muchas veces, pues, las prioridades pueden cambiar en determinado momento, ya sea, digamos, en el aspecto puramente, digamos, de la distribución de los techos financieros o bien en el aspecto de el lugar en donde se van a llevar a cabo los proyectos, pues, ¿verdad? Generalmente, pues, se establecen techos financieros para cada una de las prioridades nacionales. Hay un techo financiero, por ejemplo, para infraestructura física, en la que entran, pues, carreteras, entran proyectos de agua potable, entran, digamos, toda aquella infraestructura que va a servir como base para la producción nacional, para el apoyo a la producción nacional. Hay otro techo financiero que va, digamos, para atender los aspectos culturales o educativos. Sin embargo, pues ya cuando esto pasa al Congreso, que es, digamos, el trabajo tanto de finanzas públicas como de planificación económica, pues dependiendo del poder que tengan los grupos partidarios en el Congreso de la República, pues algunos de estos techos pues se respetan en cuanto a montos, pero muchas veces cambia, digamos, el destino específico o el lugar en donde se van a construir los proyectos, pues, ¿verdad? Otras veces, pues, también puede suceder que el plan haya sido, digamos, hecho por el gobierno de turno y en esa primera etapa, pues,
cuando se aprueban los presupuestos, pues el plan va a continuar o va a surtir los efectos esperados, porque el financiamiento, pues obviamente va a estar acorde con el gobierno que realizó el plan, ¿no? De ahí lo que hemos platicado a través de las diferentes clases, de esa dicotomía que existe en nuestras economías, ¿verdad? En donde muchas veces los intereses políticos se contraponen al desarrollo social planificado, ¿verdad? O por lo menos, digamos, en la concepción que se ha previsto, ya que, digamos, cada ideología puede tener una percepción diferente de lo que es el desarrollo en sí, pues, ¿verdad? Para muchas personas, quizás desarrollar un pueblo o un segmento poblacional sea convertirlo en una ciudad parecida a la ciudad capital, ¿verdad? Y sin embargo, para otros puede ser que el desarrollo sea más rural, que se piense más, digamos, en el bienestar del ser humano como tal, que al aspecto puramente material de las cosas, pues, ¿verdad? Porque al final, si vemos al ser humano como elemento central del bienestar del pueblo, pues tendríamos que valorar muchas cosas de lo que eh, podríamos ver nosotros como un desarrollo, pues, ¿verdad? Porque al final, muchas veces en el área rural se tiene una mejor vida que en la capital, pues, ¿verdad? Es cierto, en el área rural hay pobreza, pero en las grandes ciudades como la nuestra hay grupos poblacionales que no solo viven en la pobreza, sino que en un estado todavía mucho más bajo, denominado como estado de pauperación, ¿verdad? Donde realmente, digamos, en los asentamientos humanos que hay alrededor de las grandes ciudades, hay gente que realmente vive verdaderas tragedias en su día a día, pues, ¿verdad? Mientras que en el área rural, pues probablemente la gente carezca de algunos bienes materiales en sí, pero no vive en condiciones tan deplorables como se vive en esas áreas suburbanas, ¿verdad? Entonces, va a depender mucho, digamos, de esa concepción, como les digo, que pueda tener el gobernante de turno en determinado momento, el partido político que está en el poder. Y si ponemos el bienestar del ser humano en sí como primordial, o si lo ponemos en función de los aspectos puramente materiales y económicos que un ser humano pueda tener en su vida, pues, ¿verdad? Entonces, son cosas que son más bien filosóficas y que están detrás precisamente de esa ideología de la que tanto hemos hablado, pues, ¿verdad? De esa percepción que tenemos del mundo, de esa percepción subjetiva que las personas podemos tener en determinado momento sobre lo que es el desarrollo social. Y luego pues tenemos el aspecto del uso de métodos racionales. Esto pues significa que no debe incluirse en la planificación acciones aisladas, sino concatenadas a un pensamiento conceptual encaminado a mejorar la economía de los países para alcanzar el desarrollo social. Así pues que realmente, digamos, lo que buscamos es precisamente esa unidad que debe de existir tanto, digamos, del bienestar de las personas, como también, digamos, de los recursos puramente económicos que se necesitan para sobrevivir en este mundo, ¿verdad? Y en cada uno de los países, ya que, digamos, la vida en los países del primer mundo, pues
suele ser un tanto distinta en términos generales a la vida que se lleva en un país del tercer mundo, ¿verdad? Porque obviamente, pues ahí hay una mejor calidad de vida, ¿verdad? El simple aspecto, por ejemplo, de la recreación en un país como el nuestro, eso es algo que prácticamente no se conoce, pues, ¿verdad? Eh, Nosotros realmente no dedicamos muchos recursos a ese tipo de actividades. No, aquí es muy caro hacer turismo. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, en Semana Santa irnos a dar una vueltecita por ahí, pues la verdad es que se piensa muchas veces porque no es barato. No pasamos pues de ir al cine de vez en cuando, de ir a comer y nada más, pues, ¿verdad? Pero realmente, digamos, tener una recreación que nos pudiera a nosotros realmente descargar el estrés cotidiano en nuestro medio es un poco difícil, ¿verdad? En el caso de México, por ejemplo, la gente sí hace mucho más turismo, hace más recreación, y no digamos en los países desarrollados, en donde sí hay oportunidad para ese tipo de cosas. Y mencionaba esto porque realmente ese es uno de los aspectos más importantes del bienestar del ser humano, ¿no? Porque ahí ponemos al hombre como primordial, como lo más importante realmente que nosotros estamos viendo, ¿verdad? Y dejamos de lado, digamos, las cosas propiamente materiales, que si bien son necesarias en la vida, quizás muchas veces no dan la misma satisfacción que podría dar, por ejemplo, una cultura de recreación, como sucede, por ejemplo, en los países del primer mundo, en donde la gente a cada rato tiene puentes entre feriados y la gente se va 2, 3 días a una playa a hacer turismo en cualquier lado y bueno, pues regresa bastante desestresada, mientras que nosotros desgraciadamente en nuestro país es algo que nos hace mucha falta, ¿verdad? Bien. Así pues que a esto es lo que va a aspirar realmente, pues, digamos, el desarrollo de los países a través de un plan nacional de desarrollo. De esa manera, un plan eminentemente técnico tendrá que analizar la problemática de las relaciones económicas y productivas de una sociedad y enlazarlas con el bien de la población. O sea, es importante, de alguna manera, ordenar ese crecimiento productivo, pero también es importante el bienestar de la población en su conjunto o de manera integral en el ser humano. De esa cuenta, pues tenemos dos aspectos que son importantes. Por ejemplo, hay aspectos productivos que son medibles en términos económicos. Sin embargo, el bienestar de la población, que es un poco de lo que hablábamos anteriormente, es un aspecto cualitativo y subjetivo, pues depende de la concepción existencial que tenga la sociedad para la que se planifica. Si nosotros creemos, por ejemplo, como les decía anteriormente, que la gente se desarrolla en una ciudad grande, aunque tenga muchas fallas, como sucede en nuestros países, o si, digamos, sería mejor desarrollar esas áreas rurales para que la gente pudiera vivir en el campo y pudiera tener otro tipo de vida, ¿verdad?
Así pues que debido a este último aspecto es que la concepción ideológica del plan es el elemento más importante de la planificación, ya que de ello va a depender la imagen objetivo que se desee alcanzar. Obviamente, pues esa imagen objetivo a lo que nos va a conducir es precisamente a tener una visión de bienestar general para las personas, ¿verdad? Obviamente para eso pues se necesitan recursos materiales, pero también se necesitan los aspectos culturales y las costumbres de los pueblos para poder en determinado momento pues ver hacia dónde se quiere llevar ese desarrollo nacional. En tal sentido, pues los objetivos de la planificación deben de ser prioritarios, factibles y complementarios. Prioritarios, ¿por qué? Porque realmente tenemos recursos escasos y al tener recursos escasos, pues necesitamos priorizar. Obviamente, digamos, cuando no se tiene los recursos para cubrir todas las necesidades, pues tenemos que ir desplazando o postergando algunas de esas necesidades y atendiendo las más urgentes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de carreteras, pues cuando los recursos son limitados, el Estado pues va a preferir darle mantenimiento a la infraestructura que ya existe que hacer carreteras nuevas, pues, ¿verdad? Porque si nos dedicamos a hacer carreteras nuevas, si no tenemos recursos para mantener esa infraestructura ya existente, pues estaríamos, digamos, en una situación muy difícil en el corto plazo, pues ya que destruiríamos prácticamente lo poco que tenemos, por tener, digamos, una ampliación de esa infraestructura, que era un poco lo que platicábamos en la clase, les platicaba yo en la clase anterior, relacionada a que cuando nosotros vemos el presupuesto de la nación, vemos más bien que el dinero va más para mantenimiento y para funcionamiento que para ampliar realmente los servicios del sector público. Y todo esto, pues obviamente tiene su base en que los recursos que el gobierno recibe, pues son muy escasos. En el caso de Guatemala, pues una de las razones es la economía informal, ¿verdad? Que la mayor parte, digamos, de las empresas informales, pues no pagan impuestos porque precisamente por eso están en la informalidad, ¿no? Básicamente el único impuesto que todos los guatemaltecos pagamos, pues son los impuestos indirectos, ¿verdad? Que desgraciadamente pues son los más regresivos que existen en un sistema económico, pero al final es lo único que sí definitivamente en cierta medida llega al Estado, y digo en cierta medida porque hay un sinnúmero de comercio que debido a que está precisamente en esa informalidad, este impuesto pues no es trasladado al gobierno, o muchas veces, digamos, por razones de competencia, no se incluye en el precio, a fin de que, digamos, el comerciante pues busca dar los precios más bajos para poder pues vender más, ¿no? Y eso pues implica muchas veces pues precisamente sacrificar ese impuesto, ¿no? Que de todas maneras no llegaría al Estado porque es una empresa informal, ¿no? Entonces, digamos, ahí hay un montón de productos que se comercian en los cuales nosotros pues no estamos trasladando ni siquiera ese impuesto indirecto hacia el gobierno. Y si a eso pues le sumamos la corrupción y
la excesiva burocracia que existe en el Estado, pues eso hace que al final nuestros recursos todavía sean más escasos como para poder atender todas esas necesidades que demanda la población de nuestros países. Pues, esto es algo que se repite realmente en todos los países latinoamericanos, todos los países denominados del tercer mundo. Luego, pues, buscamos que esos objetivos en la planificación sean también elementos o que tengan elementos necesarios para realizarles, tales como la legislación, la propiedad, la anuencia social, etc. Nosotros hablamos de la factibilidad de un objetivo, pues estamos hablando precisamente de estos temas. Por ejemplo, para poder llevar a cabo la construcción de una carretera, el Estado tiene que tener en cuenta la legislación existente. Por ejemplo, el derecho de propiedad de por donde va a pasar la carretera. Lo mismo si vamos a construir un hospital, ese derecho de propiedad debe de estar a favor del Estado. Es decir, que se deben de tener en cuenta todos esos aspectos que de alguna manera hacen factible la consecución del objetivo. Pues. Porque si nosotros, por ejemplo, planificamos una escuela nueva y resulta que no tenemos terreno donde hacerla, pues entonces ese va a ser un proyecto fallido, pues, ¿verdad? Porque definitivamente no vamos a llegar a nada. Si hablamos, por ejemplo, de la protección de una industria nacional, pero no hay, digamos, unas leyes que permitan, o no se han emitido las leyes correspondientes para que permitan esa protección, pues también va a ser otro proyecto fallido. Y luego, pues también tenemos la anuencia de la sociedad, que también es importante. Muchas veces las mismas comunidades pueden en determinado momento negarse a aceptar un proyecto específico para su comunidad. Se da el caso, por ejemplo, de comunidades que a veces rechazan un proyecto porque ellos quieren otra cosa, ¿verdad? Muchas veces, digamos, las comunidades están muy interesadas en salones comunales porque es su centro de recreación. Y a veces, inclusive, digamos, este tipo de proyectos pueden ser más importantes para ellos que otros proyectos de tipo productivo, ¿verdad? Por lo tanto, pues también se necesita esa anuencia social para poder llevar a cabo algunos aspectos de la planificación. Luego también buscamos que sean proyectos complementarios, que nos lleven a un desarrollo armónico dentro de un concepto económico y social del desarrollo. Pues si queremos, por ejemplo, desarrollar una aldea en determinado momento, pues debemos de buscar la armonía entre todas las necesidades que se presentan en esa comunidad para poder desarrollarla. Lo primero, pues obviamente es un acceso de carretera, también necesitaríamos una escuela, también necesitaríamos un servicio de salud y algunas prácticas o alguna asesoría de tipo productivo, ya sea que fuera, digamos, agrícola o industrial o qué sé yo, cuál sería, digamos, la forma en que se definiría el desarrollo de esa comunidad o cómo lo conceptualizamos nosotros en determinado momento. Es decir, tiene que haber armonía en todos esos aspectos, ya que
en determinado momento, pues si hacemos solo proyectos aislados, pues no vamos a tener los efectos esperados, ¿verdad? Con relación a las metas del plan, estas deben de ser en primer lugar económicas, deben de atender aspectos sociales de toda la población, es decir, tienen que estar en el orden de tener un carácter general con el cual, digamos, cualquier miembro de la población puede gozar de esos beneficios. Pues si en un régimen de república y de propiedad privada, como nuestro país, pues las leyes tienen que ser de carácter general. Cuando rompemos ese esquema, también rompemos un poco el marco general o el marco de la misma Constitución Política de la República, ¿verdad? Y recuérdense que en la Constitución Política de la República está plasmada la autodeterminación de los pueblos. Pues así que, digamos, ese tipo de cosas pues también se debe de tomar en cuenta cuando se establecen las metas de un plan nacional. Y sobre todo, pues esas metas también deben de ser realistas y factibles, ¿verdad? Como les decía, a veces hay elementos políticos que frenan un desarrollo debido a una serie de aspectos que no se pueden llevar a la realidad porque no existe un marco legal necesario para hacerlo realidad. Pues a eso se refiere más básicamente lo que es la factibilidad de una meta. Así pues que en el aspecto económico, lo primero para lograr un desarrollo nacional es el crecimiento económico, porque esto va a abrir paso a la redistribución social, con lo cual juntos esos dos elementos nos pueden conducir a un desarrollo verdadero de la nación, ¿no? Es importante siempre tener presente que ese crecimiento económico en un país es de suma importancia. Primero porque la población va creciendo año con año, pues sí, eso significa que también esa misma población va a demandar más recursos y si no producimos más y no hay crecimiento económico, entonces eso se va a transformar en un retroceso del desarrollo logrado, pues, ¿verdad? Porque obviamente a la hora de compatibilizar todo, pues esa riqueza se redistribuirá entre más personas y por lo tanto menos le tocará a cada una de las personas, ¿verdad? Es un hecho, pues, que la población año con año, pues, va creciendo, ¿no? Por lo tanto, pues, en la misma medida debiera de ir creciendo, por lo menos la producción y si se puede, pues, un poco más, pues, sería realmente un paso importante para el desarrollo de una nación. Luego, pues, en cuanto a atender los aspectos sociales de toda la población, este aspecto va íntimamente ligado a la redistribución del ingreso, sin menospreciar que el sistema jurídico es de carácter general, por lo que en un plan nacional no se puede discriminar sectores poblacionales, ya que todos los habitantes de un país forman parte del Estado. Es decir, en una república, en donde existe igualdad de la ley para todos sus pobladores, pues esto es muy importante. Sin embargo, hemos visto en las últimas décadas que estos son aspectos que se han ido de alguna manera tergiversando, poniendo, por ejemplo, esos programas de
de canastas familiares, subsidios a ciertos segmentos poblacionales que al final se convierten en pura plataforma política de los partidos que buscan el poder en un país, pues, ¿verdad? Entonces, cuando ese tipo de proyectos se llevan a cabo, pues de alguna manera estamos violando los principios constitucionales de nuestro país. En cuanto a la factibilidad, es importante en el tiempo y en los recursos, es importante hacer hincapié en el tiempo y en los recursos necesarios para alcanzar las metas, porque podríamos nosotros plantearnos metas demasiado ambiciosas que al final, por tratar de alcanzar más, pues podríamos más bien retroceder nuevamente. Pues, o sea, hay que tener en cuenta que las metas no son algo que nos inventamos, sino que deben de estar basadas en análisis científico, en análisis matemático, que nos permita a nosotros, pues, decir, bueno, esto sí lo podemos hacer porque tenemos tales y cuales elementos para poder alcanzar esta meta. Y hay que tomar en consideración también que las metas deben de formularse a corto, mediano y largo plazo. Esta temporalidad va a estar en función tanto del nivel de financiamiento como el tipo de meta que se persiga. Obviamente, si nosotros queremos cambiar ciertas estructuras, digamos, que van más allá, digamos, de los proyectos o cuestiones que cotidianamente se van realizando, obviamente tenemos que plantear metas de largo plazo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cambiar el sistema educativo de un país no es algo que se puede hacer de la noche a la mañana, pues, puesto que digamos, se necesita de alguna manera, pues, tener el consenso de la población para que pueda ir cambiando muchas de sus costumbres que a veces están muy arraigadas en la población y que no se pueden cambiar de la noche a la mañana, por lo que muchas veces se necesitan 2 o 3 generaciones para poder ir haciendo esos cambios estructurales o culturales que puedan llevarse a cabo a través de un proceso de planificación. Así pues, la planificación económica se lleva a cabo a través del permanente desarrollo de 5 esferas de actividad claramente delimitadas, como lo vimos anteriormente. Es la elaboración de diagnósticos, la programación económica, el proceso de discusión y decisión, y el diseño y orientación de la ejecución de los planes de desarrollo, y por último, la evaluación y el control de lo ejecutado. De esa suerte tenemos que en la elaboración de diagnósticos, que es la primera fase de todo proceso de planificación, se analiza la naturaleza y magnitud de los problemas económicos enfrentados. Es la respuesta al qué hacer. O sea, cuando nosotros iniciamos ese proceso de planificación para definir qué es lo que tenemos que hacer, pues vamos a partir siempre de un diagnóstico económico y social que nos permita a nosotros tener una radiografía de la forma en que se lleva a cabo no solo la producción en nuestro país, sino de cómo se están atendiendo esas necesidades básicas de la población, que al final es una responsabilidad del Estado, pues, ¿verdad? Es responsabilidad del Estado realmente, pues, garantizar el bienestar de la población, así dice la Constitución, ¿no? Entonces,
partimos de ese precepto para poder nosotros, pues, orientarnos en el qué hacer del Estado para poder orientar ese desarrollo de la nación o del país, ¿verdad? Para poder de alguna manera ir ordenando los procesos e ir utilizando de manera racional los recursos económicos que el gobierno extrae de la población precisamente para devolverlos en obras públicas, ¿verdad? O en servicios. Así que digamos, esta elaboración de diagnósticos es el primer paso. Sin embargo, pues obviamente el primer diagnóstico que se hizo en Guatemala fue en la década de los años 50, como vimos en el tema de la historia de la planificación, ustedes lo recordarán, de cómo empieza realmente, digamos, este proceso de planificación en nuestros países y cómo en Guatemala, pues, se hace este primer estudio económico por la misión Britner, que viene de los Estados Unidos, ¿no? Ese es el primer diagnóstico que se hace en Guatemala y en base a ese primer diagnóstico, pues a través de los años y de las décadas, ese mismo diagnóstico, pues obviamente se ha ido complementando, se va enriqueciendo. No es que, digamos, cada vez que nosotros hagamos un plan de desarrollo vamos a hacer un diagnóstico nuevo. Lo que vamos a hacer es irlo actualizando, irlo complementando, pero siempre vamos a partir del diagnóstico anterior que tenemos a través, digamos, de la evaluación de lo ejecutado en el último periodo, ¿no? Porque al final, digamos, la estructura del país, pues, va a seguir presentando las mismas condiciones, ¿verdad? Entonces, no es extraño, digamos, consultar los planes de desarrollo de aquí de Guatemala y ver que un plan tiene prácticamente casi el mismo diagnóstico que el plan anterior, ¿verdad? Sin embargo, digamos, si uno lo analiza ya con detenimiento, lo que ve es que en realidad, digamos, el diagnóstico pues se ha ido actualizando, ¿no? A veces tiene el mismo esquema, pero obviamente hay muchas cifras que se van actualizando. En teoría, pues debiera de haber nueva infraestructura, debiera de haber nuevas inversiones, que en determinado momento pues tendrían que haber cambiado la situación de algunos lugares del país, pues, ¿verdad? Por ejemplo, en el diagnóstico primero que se hizo, pues si vemos ese diagnóstico y vemos un diagnóstico posterior de 10 años después en donde se llevaron a cabo una serie de proyectos que fueron muy exitosos aquí en Guatemala, que, bueno, esos proyectos se hicieron con financiamiento externo, tanto, digamos, en préstamos como en donaciones, y obviamente, pues por eso fueron exitosos, porque había dinero para realizarlo, ¿no? Obviamente la situación, por ejemplo, de Izabal y de todas las bananeras y toda esa área del norte que se desarrolló en ese tiempo, pues cambió la estructura económica de esa área del país, pues, ¿verdad? Obviamente había mucha producción, había carreteras para poder trasladar esa producción a los puertos y poderla distribuir hacia el resto del mundo y hacia el interior de nuestro país, pues, ¿verdad? La mayor parte de esa producción, pues obviamente iba para la exportación, y esto pues obviamente también le daba a Guatemala, digamos, ciertas ventajas comparativas, y también le permitió obtener un crecimiento económico considerable durante esos años. Todo eso lo podemos ver nosotros históricamente
en las cifras económicas de nuestro país. Y si vemos cómo, digamos, esos planes de desarrollo iniciales, pues fueron un éxito en casi todos los países latinoamericanos, ¿verdad? Claro que el elemento fundamental fue el financiamiento que en ese tiempo pues, se daba a través del Banco Mundial y del BIRF y todas esas instituciones financieras que fueron creadas por Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí encontramos nosotros pues digamos ciertas diferencias, no solo en los diagnósticos, sino que en la radiografía propiamente del país, ¿no? Luego, pues el siguiente paso es la programación económica. En esta programación económica tenemos la definición de objetivos, metas y estrategia del plan de desarrollo. Esta es la respuesta al cómo hacerlo. O sea, el diagnóstico nos va a decir qué es lo que hay que hacer y la programación pues nos va a decir cómo hacerlo. Para ello, pues vamos a fijar objetivos, vamos a fijar metas y vamos a fijar una estrategia de desarrollo que en determinado momento pues nos lleve a alcanzar o nos encamine hacia esos objetivos y metas que estamos planteando, pues, ¿verdad? Entonces, esta es, digamos, la base de la programación económica que se hace y con la cual pues ya podríamos decir que tenemos el plan de desarrollo, pues, ¿verdad? Por un lado, pues tenemos el planteamiento o la investigación sobre qué es lo que hay que hacer y luego pues cómo hacerla. Una vez que ya tenemos la elaboración de estos elementos, pues obviamente ya tenemos un plan de desarrollo que va a pasar a un proceso de discusión y decisión, ¿verdad? Este proceso de discusión y decisión, pues, es el aspecto político del que tanto hemos hablado también. Se verifica comúnmente en el poder legislativo y es la respuesta de cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Porque en esta etapa de la planificación es donde realmente se le va a asignar los recursos financieros al plan de desarrollo. Es decir, aquí es donde vamos a materializar todos aquellos elementos que hemos planificado. Mientras estamos en la fase del diagnóstico y la programación, pues ahí estamos en un aspecto puramente formal de propuesta, pero ahí pues el plan no tiene recursos, pues los recursos los va a obtener mediante ese proceso de discusión y de decisión en el Congreso de la República, pues, ¿verdad? Ahí son los diputados los que al final pues van a analizar los planes de desarrollo y son los que finalmente pues van a hacer la aprobación correspondiente de el financiamiento que ha de darse a ese plan de corto plazo, que es que está contenido en el presupuesto general de ingresos y egresos de la nación, ¿verdad? Esa es la verdadera materialización de la planificación, es a través de este instrumento en el que realmente vamos a ver nosotros plasmados los proyectos y programas que se definieron mediante la planificación económica y que se van a hacer una realidad en el momento en que ese presupuesto general de ingresos y egresos de la nación esté aprobado y empiece a ejecutarse, ¿no? Esta es, como hemos conversado muchas veces, el aspecto medular de la planificación. Es quizás el paso más importante, ya que es aquí en donde vamos a poder materializar lo planificado, ¿verdad?
sea, llevar a la realidad esos programas y proyectos que en determinado momento van a contribuir a alcanzar esa imagen objetivo que nosotros hemos planteado. Y luego, pues, está el diseño y orientación de la ejecución de los planes. Una vez que el presupuesto ha sido discutido y aprobado en el Congreso de la República, ya la programación de los planes de desarrollo ya pasa a manos de las unidades ejecutoras del sector público, ¿verdad? Ya sea, digamos, partidas presupuestarias que van para construir una carretera, que van para construir un hospital, que van para funcionamiento, etcétera, etcétera. Todo esto ya pasa, digamos, a los diferentes ministerios e instituciones del sector público, porque acuérdense que aquí también está inmersos ciertos fondos que se trasladan a las municipalidades, como lo que se conoce como el situado constitucional, ¿verdad? En donde el Estado, pues, transfiere recursos financieros a las municipalidades para que ellos puedan atender también parte de su planificación local, ¿verdad? Entonces, así pues que este diseño y orientación de la ejecución de los planes nacionales está constituida básicamente por las acciones de las unidades ejecutoras del Estado que participaron en todas las etapas de la planificación y exceptuando desde luego el proceso de discusión y decisión, porque eso ya es en el Congreso de la República, pero como hemos visto, estos programas, estos proyectos, este plan de desarrollo no lo hizo CEGEPLAN en su oficina o la DTP, no, estos planes de desarrollo se hicieron al interior de cada ministerio, de cada unidad ejecutora, de cada institución del Estado que hace uso de fondos públicos, incluyendo, por ejemplo, la universidad. La universidad también participa en todo ese proceso, que también recibe fondos del Estado y, por lo tanto, pues también va a ejecutar un presupuesto que está acorde a esa planificación nacional, porque también participó en ese proceso. De la misma manera, pues nos encontramos con los diferentes ministerios y sus unidades ejecutoras. Así pues que, digamos, esa va siendo la forma en que en determinado momento, pues, la planificación se va ejecutando ya en la realidad, ¿verdad? Sí, entonces ahí empiezan digamos, a prepararse el parte de cómo hacerlo, ¿no? Y por último, pues tenemos la fase de evaluación y control de lo ejecutado. Una vez que se cierra el presupuesto general de la nación, pues se hace una evaluación de lo ejecutado que va a ser el principio de un nuevo diagnóstico para iniciar nuevamente todo ese proceso que hemos visto que viene desde atrás, pues, ¿verdad? O sea, no vamos a empezar a hacer, como les decía anteriormente, un nuevo diagnóstico. No, vamos a agarrar el diagnóstico anterior, lo vamos a revisar, lo vamos a cuantificar, lo vamos a completar, lo vamos a ampliar si es necesario, pero sobre todo vamos a incluir en él la evaluación de lo que se hizo en el periodo anterior, pues, ¿verdad? Esa es, digamos, la primera etapa de la planificación que se hace cada año cuando se cierra el presupuesto general de la nación, ya que esto es lo que va a servir de base primaria para la formulación del nuevo plan operativo anual, pues, ¿verdad? Entonces, todas las instituciones van a empezar a
formular nuevamente, digamos, sus requerimientos para el año siguiente, ¿verdad? Y vamos a evaluar todo lo que se hizo en el año anterior. Obviamente, en este ínterin, pues estamos ya con un presupuesto que está corriendo, que fue aprobado el año anterior. Y aquí lo que tenemos que hacer son proyecciones para el siguiente año. Así pues que con esa etapa de evaluación y control, se inicia de nuevo ese ciclo de la planificación y pasa nuevamente por todas las etapas que hemos descrito, pues, ¿verdad? Este es un proceso continuo que nos sirve precisamente, pues, de alguna manera como guía para la ejecución de los programas del Estado. Bien, esto es, digamos, en términos generales, lo que es, digamos, todo ese proceso de planificación, de cómo se elaboran los planes nacionales, de cuáles etapas vienen, digamos, gestándose durante todo ese proceso y cómo finalmente, pues, se llega al final de un ciclo y al inicio del nuevo ciclo. Es decir, es una función permanente que el Estado realiza, porque sin esta función el Estado no podría o no tendría base para poder ejecutar los recursos que ha retirado de la población, ¿no? Así pues que voy a dejar por acá la exposición. Y vamos a tener unos minutos para platicar o conversar sobre el tema un poco dentro de la clase. Bien, vamos a ver si hay algún comentario, alguien que quiera hablar sobre el tema. O llamamos por listado. Vamos a ver, Abel. Buenas noches, licenciada. Yo solo tengo una consultita. Entre la planificación y el presupuesto, usted no sabe si también se le asigna a la salud mental. Sí, definitivamente que sí. Ajá, sí, porque la Organización Panamericana de la Salud comenta de que para el año 2030, 2040, que se iba, la salud mental se iba a aumentar un poco. Sí, pero esto, digamos, va más basado en estudios que se han realizado conforme a los cambios de vida que se están dando en la población, pues, ¿verdad? Recuerden ustedes que en los últimos años el avance de la tecnología, si bien ha sido, digamos, un aspecto que ha ayudado mucho en algunos temas, también es un aspecto que ha ido cambiando los aspectos culturales y el quehacer de las personas, pues, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, que los adolescentes de hoy, por ejemplo, un niño de 15, 16 años, ya al año y medio, este niño ya utilizaba una tablet, pues, y ha crecido, digamos, en función de una vida muy distinta a la que ustedes, digamos, que son la generación inmediata a ellos, tuvieron. Pues ahora imagínense una generación como la mía, pues, ¿verdad? Obviamente son aspectos que han ido cambiando la vida de las personas, pues, ¿verdad? Hay países en los que las tasas, por ejemplo, de suicidio
son tan altas, y es precisamente por el aislamiento y la soledad en que viven las personas. Pues, todos estos aspectos que se han estado verificando en el mundo, pues porque no es solo, digamos, en un país como el nuestro, quizás un país como el nuestro sea de los que menos problemas pueden tener en eso, pero que al final, digamos, muchos de los países desarrollados en los que hay una población de la tercera edad bastante grande, y que también se ha visto, entre comillas, beneficiada en alargar la esperanza de vida de las personas. También hay elementos que en determinado momento influyen en la vida de estas personas, porque son ciudades con gente vieja, pues, ¿va? No hay niños, no hay gente joven, porque se llevaron a cabo muchas políticas de reducción de la natalidad. Hay mucha gente, digamos, en esos países que nunca llegaron a tener hijos. No hubo reproducción humana durante varias décadas, y hoy se están viendo precisamente esos resultados. Pues eso obviamente va a afectar la salud mental de las personas, y los va a llevar realmente a tener una vida más depresiva, a tener, digamos, enfermedades como el Alzheimer, y otro tipo de enfermedades también que pueden incidir en la salud mental, pues, ¿verdad? Pero contestando específicamente a su pregunta, sí, en Guatemala existe un hospital de salud mental, que es el Federico Mora. Y este hospital es nacional, y obtiene recursos del presupuesto general de la nación, pues. A través de, digamos, del sistema de salud, este hospital, pues, es el encargado precisamente de dictar las políticas concernientes para poder, digamos, atacar digamos, los peligros que pueda estar enfrentando la población en cuanto a salud mental. Una de las cosas, digamos, como les decía, más significativas, no solo en Guatemala, sino, como les decía, más en el mundo desarrollado, es precisamente la tasa de suicidios, pues, y esa, pues, es una consecuencia de trastornos de salud mental. Aparte, obviamente, de algunas otras enfermedades que puedan surgir, ¿va? También está, digamos, el cambio de la educación de los hijos, que ya no es como antes. Por ejemplo, en mi época, el papá se iba a trabajar y la mamá se quedaba con los hijos, pues entonces la gente crecía de una manera con más seguridad en sí misma, porque estaba más protegida, pues los niños estaban más protegidos que ahora. Ahora se van los adultos a trabajar y los niños se quedan, pues, en manos extrañas, y obviamente, pues, no es lo mismo que una madre cuide a su hijo a que lo cuide de una niñera, pues, ¿verdad? Entonces, todo eso también va creando traumas y problemas en la población, pues, ¿verdad? Y a gran escala, pues, también van surgiendo precisamente esos problemas de salud mental, pues, ¿no? Aparte de toda la situación que estamos viviendo hoy día, ¿va? Pero sí, definitivamente, sí son aspectos que se toman en consideración, pues, ¿verdad? Vamos a ver si hay algún otro comentario, por favor. ¿Alguien más que quisiera opinar? Perdón. William. A ver.
lo que usted mencionó en toda la clase, según todas las etapas, procesos y esperas de la planificación, se ve que es una planificación bien compacta, bien, ¿qué? ¿Cómo se dice? Bien completa. O sea, sí, muy técnica. Con esa planificación no va aquel dicho de que lo improvisado es mejor que lo planificado. Gracias. Sí, no, definitivamente, digamos, las personas que trabajan o el recurso humano con el que cuenta el Estado para las oficinas de planificación de todas sus instituciones, es gente que el mismo Estado ha tenido, digamos, una política de mucha capacitación para la gente que ahí trabaja, pues, ¿verdad? Entonces, generalmente son profesionales que a lo largo del tiempo, pues, van adquiriendo mucha experiencia y mucho conocimiento. Aparte de que también vienen muchas misiones y muchas consultorías de todas partes del mundo para tratar de coordinar esos planes de desarrollo que sean compatibles con los demás países del mundo, pues, porque al fin y al cabo, pues sabemos que la planificación de los países no es algo que hace el país únicamente solo y aislado, pues vivimos en un contexto global en donde no podemos permanecer alejados del comercio internacional, por ejemplo, pues que es una base importantísima para nuestra economía. De esa cuenta, pues sí hay, digamos, en todo ese aspecto de planificación, en toda esa estructura que tiene el Estado de oficinas de planificación dentro de sus instituciones públicas, pues sí hay, digamos, recurso muy calificado, muy profesional. Y los planes de desarrollo pues se hacen en un contexto, como les decía, muy profesional, muy técnico, muy científico en muchos casos. Desgraciadamente, pues tenemos primero el problema de los recursos financieros que no permiten llevar a cabo muchos de los programas que se planifican, pues, ¿verdad? Y por otro lado también tenemos mucha influencia extranjera que a veces pues también le dan un tinte político o digamos no tan, digamos, no respetando tanto la soberanía nacional de los países, pues, ¿verdad? Entonces, eso pues obviamente también, digamos, hay que decirlo, pero en sí, digamos, los planes de desarrollo y el Estado sí tiene una infraestructura formada para poder elaborar planes de desarrollo de alta calidad, pues, ¿verdad? Tanto, digamos, en lo que es la Secretaría de Planificación propiamente, como en instituciones como el Banco de Guatemala, por ejemplo, que participa de manera muy activa en la planificación y que tiene su unidad de planificación con recurso humano muy calificado. Lo mismo la Universidad de San Carlos también tiene, digamos, su equipo de planificación, también con recurso muy humano muy calificado. Y así lo vemos en todas las instituciones, pues en todas las instituciones del sector público. Sin embargo, sí hay que decir algo, hay un poco, digamos, de deficiencia en las planificaciones municipales, porque ahí pues sí hace falta, digamos, calificar mucho recurso humano para que también pueda en determinado momento completarse ese sistema de planificación, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, en Guatemala sí existe una infraestructura bien formada para la formulación de la planificación. La ejecución ya es otra cosa. Pero sí, los planes son
son planes muy bien elaborados, ustedes lo están viendo con el Catuma, aunque tenga, digamos, ciertos sesgos ideológicos que vienen de alguna manera impuestos por países más desarrollados, ¿verdad? Porque sabemos que no podemos definitivamente pues escapar de esa dependencia externa, ¿verdad? Así que bueno, pues si no tienen otra pregunta o algún otro comentario, pues estaríamos dando por terminada la clase. Y acuérdense que el martes pues seguimos con las exposiciones de la clase, del trabajo de investigación, y por favor pues les reitero la necesidad de presentar el informe final del trabajo de investigación. Así que por ahí estamos y muy buenas noches para todos.